6 de la mañana, lunes santo, 16 de abril de 1973. En una bonita casa de Valencia, España, suena un reloj despertador. Nino Bravo, la gran estrella de la canción española de apenas 28 años, todavía entredormido, se apresura a apagarlo. No quiere despertar a María Amparo, su esposa, embarazada de 2 meses, que duerme a su lado. El joven cantante se levanta, se ducha, se afeita, mientras piensa que será un día largo, muy largo. El inicio de una semana intensa, llena de compromisos. Luego se viste y prepara un pequeño equipaje. Antes de marcharse, entra despacio al cuarto de su pequeña hija. Se acerca a la cuna, la besa muy suave para no despertarla. Se despide también de su esposa y le promete que la llamará bien llegue a Madrid. Sale de la casa y sube a su imponente automóvil BMW y arranca. 7:15. Pasa a buscar a su amigo, el guitarrista José Pepe Juezas, quien se sienta a su lado. Al saludarse, ambos ríen con complicidad, porque Nino tuvo que sobornar a la esposa de este para que le permitiera venir, ya que ésta no estaba contenta con ese viaje. La noche anterior, Nino le envió un ramo de flores con una tarjeta que decía: "No seas mala, deja al nene venir a Madrid". Recorren unas calles para recoger a Fernando Romero y Miguel Ciarris, 2 jóvenes desconocidos que cantan bajo el nombre de El Dúo Humo. Días atrás, estos veinteañeros no eran más que un par de empleados administrativos que componían canciones en sus ratos libres. Hoy viajan junto al gran Nino Bravo, su flamante productor, rumbo a realizar su primera grabación profesional en un estudio madrileño. 7:30. Nino toma la carretera y les informa a sus acompañantes que estarán llegando a Madrid a las 12 del mediodía. El cantante conduce relajadamente su BMW entre 80 a 100 km por hora. Charlan y oyen cassette de Joan Manuel Serrat. Este automóvil que Nino Bravo conduce hace apenas unas semanas era uno de sus grandes sueños. Un potente y elegante BMW 2800 caja automática modelo 1970 que se roba todas las miradas. Nino lo compró de segunda mano hace apenas 2 meses. Y este fue un detalle que siempre llamó la atención. ¿Por qué un artista de tanto éxito compraría un auto usado? Resulta que a comienzos de 1973, Nino Bravo estaba en condiciones de comprarse prácticamente cualquier auto. Que eligiera un usado no fue un problema de dinero, sino de disponibilidad. Importar un automóvil alemán de alta gama en la España de esos años era un trámite costoso, lento, lleno de restricciones y sobre todo grabado por un impuesto llamado impuesto al lujo. Pero como este BMW ya se encontraba en Valencia, la compra fue inmediata. El automóvil tenía apenas 3 años de uso. Además, estaba patentado en Gran Canaria, donde el régimen fiscal era mucho más laxo. Para Nino, un automóvil no era un capricho, sino su principal herramienta de trabajo. El cantante había contado en una entrevista que en 1971, durante su mega gira española, había recorrido en automóvil un total de 115.000 kilómetros. Parte de estos viajes lo había hecho a bordo de su primer coche, un Seat 124 Sport 1600, un vehículo confiable y popular en la España de aquellos años. Pero el artista sentía que necesitaba algo más cómodo y potente, y por qué no, más elegante. Luego del Seat y antes del BMW, tuvo, por un corto tiempo, un Mercedes-Benz antiguo. Al parecer, Nino tenía cierta debilidad por la mecánica alemana. Un detalle muy llamativo es que en la mayoría de fotografías donde aparece el BMW de Nino, aparece de color blanco. Pero curiosamente, varios allegados al artista supieron recordarlo de color plateado o gris perla.
Esta máquina, el BMW 2800, poseía un motor de unos 170 caballos, suspensión independiente, frenos a disco, caja automática, 6 cilindros en línea, alimentado por 2 carburadores de doble cuerpo y la comodidad y excelente andar propio de los grandes sedanes alemanes de alta gama. Amigos le preguntaron a Nino por qué no había elegido la versión coupé, más atractiva, más acorde al estatus de una estrella o de un playboy. Nino reconocía que era un modelo precioso, pero le respondía que él necesitaba un auto de trabajo y familiar, por lo que este era perfecto. Y aunque lo compró usado, el precio no fue poca cosa. Según una de las últimas biografías publicadas del artista, Nino pagó de contado 1.250.000 pesetas, equivalente a unos $21.000 de la época. Para dimensionar esta cifra, una presentación, un show de Nino Bravo, se cobraba en un promedio de $3.500, es decir, que este BMW representaba aproximadamente el ingreso bruto de 6 shows, de 6 presentaciones del artista. Nino, claro que podía pagarlo, incluso pudo haber pagado un 0 kilómetro si hubiese podido esperar. Tengamos en cuenta que en temporada de verano solía hacer hasta 5 presentaciones por semana solo dentro de España, aparte de sus giras a Latinoamérica. Y a estos shows hay que sumarle las ganancias que recibía de sus contratos discográficos y regalías de venta de discos. El precio del vehículo igual fue lo bastante alto para incomodarlo. Según contó su propio amigo Vicente López, quien lo acompañó a comprar el auto, Nino le pidió que si alguien preguntaba cuánto le había costado, dijera que lo había conseguido por 500.000 pesetas, menos de la mitad del precio real. Pero antes de seguir, hay un dato en esta historia que se habría mantenido en secreto. Que el accidente fatal del 16 de abril de 1973 de Nino Bravo no habría sido su primer accidente. Y ojo, porque esto no es un mero rumor de esos que aparecieron después de su muerte, es una información firme, publicada y firmada por el periodista español Manuel Román. Este periodista entrevistó a Nino días antes de la tragedia. En esa nota, el propio Nino Bravo habría confesado que 5 meses antes, en noviembre de 1972, había protagonizado un accidente tan grave que casi perdió la vida él y sus músicos. Según la nota, viajaban de Valencia a Barcelona a bordo de su segundo automóvil, un Mercedes-Benz 190D Serie W110 gris, cuando perdió el control de su vehículo. Por suerte, todos salieron ilesos, pero el auto quedó completamente destruido. Este era el Mercedes-Benz matrícula valenciana, también comprado de segunda mano, posterior a su Seat 124. Incluso hay fotografías de Nino y su esposa junto a este vehículo, porque fue el auto que utilizaron en su luna de miel. En dicha nota de este periodista no se especifica ni el día exacto, ni el lugar, ni la causa de este primer accidente. Pero sí destaca que Nino había decidido mantener ese primer accidente lejos del conocimiento público. Román, el periodista, recuerda que hablando sobre la discreción con la que Nino manejaba su carrera, el cantante le explicó que él podría haber usado ese accidente para conseguir titulares, presentarse como el artista que estuvo a punto de morir. Nino le habría dicho al periodista: "No quiero salir en la prensa por algo que no sean mis canciones". Una declaración un poco irónica, vista hoy a perspectiva. Esta confidencialidad explicaría por qué aquel primer accidente habría quedado durante años en una zona gris de su historia. Es muy posible que Nino, de esta manera, no solo buscara eludir la exposición pública, sino también evitarle preocupaciones a su familia. Pocos saben que pese a que Nino Bravo ya había trascendido fronteras, hasta el momento no había sido lanzado de manera oficial al mercado internacional. Recientemente, la canción Libre se había convertido en un éxito rotundo, sumándose a sus anteriores hits. Su nombre no solo crecía en el mercado latinoamericano, sino que sus grabaciones ya se escuchaban en Estados Unidos, Italia, Alemania y Francia, por lo que su quinto álbum estaba siendo preparado para ser el más internacional.
Con la renovación de su contrato discográfico, la empresa ya trabajaba para lanzar a Nino a un nivel mundial. Según trascendió, aparte de ese quinto disco que ya estaba a punto de salir, ya se estaban eligiendo canciones para que Nino la grabase en inglés, italiano y hasta en alemán. 1973 y 74 sería una etapa de internacionalización de Nino Bravo, por lo que la discográfica ya había dispuesto una inversión enorme. Tanto el artista como los ejecutivos planeaban convertir a Nino Bravo en una marca de alta calidad, con una carrera sólida y larga, al estilo de Tom Jones y Frank Sinatra. Paralelamente su nombre crecía como cantante, Nino trabajaba en otro proyecto. Había creado su propia agencia artística llamada Brani. El nombre salía de unir dos partes de su nombre, Bra de Bravo y Ni de Nino. La agencia Brani se había creado para que Nino manejara su propia carrera sin depender de estructuras ajenas. Pero la agencia también estaba destinada a descubrir, producir e impulsar a nuevos artistas valencianos. Dentro del proyecto Brani de Nino Bravo estaba contemplado instalar en Valencia un poderoso estudio de grabación y también una mega discoteca. De esta manera, artistas emergentes de Valencia tendrían donde grabar, tocar y hacer lanzamientos, ya que en esos tiempos los artistas estaban obligados a viajar a Madrid para comenzar sus carreras. La agencia Brani comenzó a trabajar con algunos grupos, pero Nino se interesó personalmente en un dúo llamado el dúo Humo. Los jóvenes Fernando Romero y Miguel Ciaurris eran empleados bancarios. La música era lo que hacían en sus ratos libres. Cantaban, componían, soñaban con algún día vivir de la música. Un compañero de trabajo con contactos en la industria discográfica los contactó con Zucco de la agencia Brani, amigo personal, manager y mano derecha de Nino. El dúo mostró sus canciones y grabaron algunas maquetas. Los jóvenes ignoraban por completo que esta agencia pertenecía a Nino Bravo. Por ende, jamás imaginaron que a esas maquetas las escuchó el propio Nino. A la semana fueron citados de nuevo. Fernando y Miguel llegaron a la agencia creyendo que seguirían hablando con Zucco, pero quedaron congelados cuando quien los recibió fue el mismísimo Nino Bravo. Nino les comunicó que le gustaban sus canciones y que quería producirlos. Y así fue que el sábado 3 de marzo de 1973 firmaron el contrato en las oficinas de Brani. Desde ese momento, Nino Bravo era el productor oficial del dúo Humo. El proyecto avanzó rápido. La agencia contrató fotógrafos, buscó vestuario, preparó el material de prensa. Nino quería que desde un principio el dúo trabajara a un nivel profesional. Fernando y Miguel mostraron todas sus composiciones. De allí, el propio Nino les eligió 2 canciones, las cuales grabarían en su primer sencillo. La primera se titulaba Humo es Humo y la segunda, Carnaval. Durante marzo se prepararon los arreglos y se grabó la parte orquestal. Como los chicos tenían nula experiencia en un estudio de grabación, Nino les cedió su propia sala de ensayo para que allí prepararan las voces con una copia de la orquesta grabada en cassette. E inmediatamente fijaron la fecha para la grabación de las voces. Se grabaría en un estudio madrileño de Audio Films el lunes 16 de abril de 1973. El 26 de marzo de 1973, Nino Bravo, sabiendo las semanas de intenso trabajo que se le venía, decidió hacer unas vacaciones familiares. Viajó a las Islas Canarias junto a su esposa y a su pequeña hija. Allí descansaron por 2 semanas y regresaron a Valencia el 9 de abril. El domingo 15 de abril, el día anterior al viaje previsto a Madrid, Nino volvió a reservar la jornada para compartir con su familia. Viajó con su esposa e hija hasta Carcagente, donde pasó un día de campo junto a sus padres y familiares. Comieron paella, conversaron y rieron. Y tras el almuerzo, regresaron a su casa de Valencia. Allí Nino dedicó las últimas horas de aquel domingo a jugar tranquilamente con su hija y a permanecer junto a su esposa embarazada. Caída la noche, el matrimonio miró televisión desde la cama y cuando el sueño ya los vencía, apagaron las luces y se durmieron.
A la mañana siguiente, Nino Bravo saldría en su automóvil rumbo a Madrid. El viaje transcurre con absoluta normalidad. Conversan, escuchan cassette, cambian una cinta por otra. Fernando y Miguel del dúo Humo hablan de la grabación que los espera. 9:15 de la mañana. Luego de 2 horas 15 de ruta, se detienen para desayunar en Motilla de Palancar. Allí piden unos pepitos de ternera y descansan por unos 20 minutos. A posterior, recargan combustible y continúan el viaje. La distribución dentro del automóvil sigue siendo la misma. Al lado de Nino, en el asiento de copiloto, viaja José Pepe Juezas. Atrás, Fernando y Miguel del dúo Humo. Ninguno utiliza el cinturón de seguridad, no están acostumbrados a hacerlo, y la legislación de aquellos años todavía no exige su uso. 10 de la mañana. El automóvil conducido por Nino Bravo transita el término municipal de Villarrubio a menos de 100 kilómetros de Madrid. Al llegar al kilómetro 95 de la carretera nacional 3, la ruta posee una curva muy particular. No es excesivamente pronunciada, pero es conocida por ser traicionera, donde ya se produjeron accidentes. Nino ingresa a esta curva y por alguna razón su BMW se despista. Las ruedas del lado derecho se salen del asfalto. La reacción de Nino es inmediata. Intenta recuperar el vehículo con un volantazo hacia la izquierda, pero la maniobra, en vez de reubicar el auto, lo cruza violentamente. El BMW se tumba y comienza una sucesión de vuelcos hasta terminar destrozado y dado vuelta, ruedas para arriba, junto al camino. El BMW de Nino Bravo se encuentra dado vuelta con sus 4 pasajeros en el interior. Fernando y Miguel del dúo Humo permanecen unos instantes, conscientes pero aturdidos, paralizados dentro del automóvil. Fernando tiene una pequeña herida en la espalda y Miguel un golpe en la cara. Ambos consiguen salir del vehículo por sus propios medios. Una vez afuera, escuchan los quejidos de Pepe y Nino, que están dentro del auto. Pepe Juezas está consciente, pero con heridas serias. Por alguna razón, no puede mover correctamente el lado izquierdo de su cuerpo. Pese a todo, también consigue salir del automóvil. Nino sigue adentro, muy mal herido. Se queja del dolor, pide ayuda. Fernando y Miguel, a ver en el estado que se encuentra, no pueden hacer nada. Luis Manuel Ferris tuvo conciencia, estuvo hablando con ustedes. Conciencia plena para estar hablando con nosotros, no. Él se quejaba y se daba cuenta, nos pedía ayuda, pero claro, no se la podíamos dar. Este BMW no contaba con bolsas de aire. La seguridad automotriz de aquellos años estaba todavía muy lejos de la actual. Durante los vuelcos, Nino sufrió violentos golpes en su cabeza y un severo traumatismo en el pecho, como consecuencia de los impactos contra el techo y el volante. Automovilistas que pasan por el lugar se detienen a auxiliarlos. Logran sacar a Nino, lo suben en un vehículo particular y junto a Pepe lo trasladan hacia una pequeña clínica atendida por monjas ubicada en Taracón, Cuenca, a 13 kilómetros del lugar del accidente. Allí Nino recibe las primeras curaciones, pero su estado es demasiado grave, por lo que deciden derivarlo a un hospital mejor equipado en Madrid. En cuestión de minutos es cargado en una ambulancia. El objetivo es llevarlo al hospital de la ciudad sanitaria Francisco Franco. Fernando sube atrás, junto a la camilla de Nino. Adelante, junto al conductor, se acomoda su compañero Miguel. La ambulancia parte a toda velocidad hacia Madrid con la sirena encendida. A partir de ese momento, comienza una carrera desesperada contra el tiempo. El vehículo avanza. Fernando permanece junto a Nino, que ya agoniza. Está junto a él, sosteniéndolo durante los movimientos bruscos de ese traslado. Pero a 20 minutos de haber salido de Taracón,
siendo alrededor de las 12 del mediodía, a la altura de Fuentidueña de Tajo, Nino se corta. Deja de responder. Fernando lo advierte de inmediato. Su productor y amigo ha dejado de respirar y se ha soltado por completo. El gran Nino Bravo ha muerto. Es increíble. Tan solo semanas atrás, Fernando Romero miraba por televisión a Nino Bravo. Lo admiraba. Aún no lo conocía personalmente. Para él, ese artista pertenecía a ese mundo inalcanzable de los famosos. Pero ahora, ese mismo ídolo acababa de morir en sus brazos. La ambulancia finalmente llega al hospital de Madrid. El conductor baja apresuradamente y abre la puerta trasera, pero al mirar hacia la camilla, se detiene en seco, se da cuenta. De igual manera, bajan a Nino y lo ingresan al hospital. Los médicos no pueden hacer más que certificar su muerte. La ambulancia se marcha. Fernando y Miguel quedan allí, desolados, acompañando los restos de su productor muerto. Ese hombre, esa gran estrella que, como si se tratase de un sueño, había aparecido en sus vidas y había confiado y apostado ciegamente por ellos. Pero pese a tremenda situación que Nino tuvo que sufrir desde el accidente hasta el momento de su muerte, a sus restos mortales todavía le quedaba un viaje más por recorrer y padecer una vez más ese enorme ajetreo causado por el masivo amor popular. Algo a lo que el gran Nino Bravo ya estaba muy acostumbrado. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tucumán Radio. Y mirá este video donde te dejo otra gran historia del gran Nino Bravo.